¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Como cada 15 días les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la bellísima ciudad de Metepec, Estado de México. Estoy transmitiendo a través de mi canal de YouTube La Hora del Notario. Quiero agradecer a usted no solamente su confianza de que comparta este manual de primeros auxilios del derecho que hago. Ya somos 205,000 suscriptores y más de 8,200,000 personas han visitado el canal de La Hora del Notario, este manual de primeros auxilios del derecho que hago para usted. Hoy le voy a platicar con el tema de sucesiones. Hoy le voy a platicar cuál es el proceso de una adjudicación de una herencia a través de un proceso notarial cuando no hay testamento. Es decir, hablaré de un proceso, de una sucesión intestamentaria, cuáles son los pasos que se llevan para hacer una adjudicación respectiva vía notarial. Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a platicar acerca de cómo se hace una adjudicación de una herencia cuando no hay testamento vía notaria. Es un trámite no contencioso que se realiza ante un notario. Fíjese, cuando una persona muere y no otorga un testamento, hay dos vías para que usted pueda tramitar dicho proceso. Y la primera vía sería a través de un juicio sucesorio intestamentario en un juzgado, o la segunda que le voy a platicar en esta mañana va a ser un trámite notarial. Pero tiene que haber condiciones específicas para poder desarrollarlo. ¿Cuáles son aquellas condiciones para llevar a cabo una sucesión intestamentaria vía notarial cuando no hay testamento? Primero, que no haya conflicto. Como es un procedimiento no contencioso, las personas que comparezcan no van a provocar un conflicto dentro de este procedimiento. Es decir, que anteriormente a ir con el notario ya los presuntos herederos platicaron y se pusieron de acuerdo para que el proceso se haga de alguna manera ordenada y no haya conflicto para poder desarrollarlo. Otra condición para llevar a cabo un proceso notarial de una sucesión intestamentaria ante notario es que no haya menores de edad o, en su caso, personas incapacitadas. Bajo estos conceptos que le digo, usted puede desarrollar un proceso de sucesión intestamentaria ante notario. Cuando usted opta por desarrollar un proceso notarial de una sucesión intestamentaria, fíjese, el notario tendrá que hacer constar 3 actos jurídicos o 3 etapas, vamos a llamarle 3 etapas para que usted sepa cómo se van a desarrollar. La primera etapa tendrá que hacer una escritura de inicio de sucesión intestamentaria vía notarial. ¿Cuál es la segunda etapa? La designación de herederos por parte de los presuntos herederos y también el nombramiento de un albacea. Y la tercera etapa, que también se hace constar en un instrumento público, tiene que ver con el inventario y avalúo, la administración, la rendición de cuentas, el proyecto de partición y la adjudicación de una sucesión intestamentaria. Mire, cuando usted opta por desarrollar este proceso, usted tiene que hacer una apertura de expediente en la notaría. El notario obviamente tendrá que pedirle algunos requisitos importantes. ¿Y cuáles son esos requisitos? Primero, el acta de defunción de la persona que murió, el acta de matrimonio, si es que estaba casado, y las actas de nacimiento de los hijos correspondientes. El notario en ese acto, previa solicitud de las personas, envía y solicita informes al Archivo General de Notarías, al Poder Judicial y al Registro Público de la Propiedad. Estas instituciones reportarán al notario respecto de sus solicitudes que la persona no otorgó ningún testamento, que eso es lo más importante para desarrollar un proceso de una sucesión intestamentaria, es decir, que no hay testamento otorgado por la persona que murió. ¿Qué hace el notario? El notario tendrá que hacer una primera escritura, y esta escritura se denomina escritura de inicio de sucesión intestamentaria a bienes de la persona que falleció, a solicitud de quién. Puede ser el esposo, la esposa, el concubino, la concubina o, en su caso, los hijos de la persona que murió.
Hay 3 cláusulas que se deben establecer en esta escritura de inicio de sucesión intestamentaria a bienes de la persona que murió. Bueno, a solicitud de tales personas que pueden comparecer en su carácter de esposa o esposo o en su carácter de descendiente en primer grado y línea recta, como presuntos herederos, dan inicio a la sucesión intestamentaria a bienes de la persona que murió. La segunda cláusula que se establezca dentro de esta misma escritura, donde dice que se tiene por iniciada la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 y 127 de la Ley del Notariado en el Estado de México, así como de los artículos 68, 69, 70 y 71 del reglamento de la propia ley. La tercera cláusula que se establece en este instrumento es decir que como consecuencia del inicio de la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona, se desprende que dicha persona no otorgó testamento alguno. Y entonces se procede a iniciar, pero además se establece en dicha cláusula la obligación de hacer 2 publicaciones con un lapso de cada una de 7 días. Pero en estas 2 publicaciones lo que hace, para que ustedes le tengan que explicar, se pone un extracto de la escritura de inicio, es decir, que mediante escritura número tal, volumen tal, de fecha tal, ante tal notario se hizo constar el inicio de la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona, a solicitud de los señores fulano y sultano en su carácter de tal como presuntos herederos. Estas publicaciones se hacen en un periódico de circulación nacional y en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, al menos en el Estado de México. ¿Esto por qué se hace? Por si existiera la presunción de que hay alguna o personas que tengan también derecho a heredar. Este es el procedimiento como tal. Una vez iniciado la sucesión por parte de las personas que son descendientes o en su caso el esposo o la esposa de la persona que murió, cuando se firme esta escritura, una vez firmada, lo que hace el notario es mandar publicar 2 publicaciones con un lapso de 7 días cada una, donde se hace el extracto particularmente de la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona, por si existiera algún interesado que tenga también derecho a heredar. ¿Cuál es la segunda etapa en un proceso de sucesión intestamentaria vía notarial? Mire, ya le hablé que primero hay una escritura respecto del inicio de la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona. Ahora lo que tendrá que proceder como segundo acto será la comparecencia de los presuntos herederos para nombrar a un albacea y hacer también el reconocimiento de los herederos. Eso se hace también en un instrumento público ante notario. El notario hará constar esos datos como un elemento para que efectivamente quede acreditado el nombramiento de albacea y la declaración de los presuntos herederos, a solicitud de las personas que de alguna manera comparecieron en el primer acto de inicio de la sucesión intestamentaria. La tercera etapa, que de alguna manera es lo más importante, consiste en lo siguiente: el notario hará constar dentro de su protocolo en una escritura pública 3 actos jurídicos. El primero, el inventario y avalúo de los bienes, la administración y rendición de cuentas, el proyecto de partición, que ahorita hablaré de esta particularidad, y la adjudicación de bienes en favor de los herederos. Lo que hace constar el notario que a solicitud del albacea dentro de la escritura queda protocolizado el inventario y avalúo que formule el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de la persona que murió. Segundo, también dará un reporte de la administración y rendición de cuentas correspondientes de los bienes inmuebles que de alguna manera fueron parte de la masa hereditaria de la persona que murió. El tercer punto que me parece muy importante, porque de esto deriva que efectivamente se haga un proceso notarial no contencioso. Y esto no significa claramente que no haya problemas. Como todo de inicio, desde que se inició el procedimiento de una sucesión intestamentaria ante el notario, pues obviamente no hay conflicto. Las partes se pusieron de acuerdo de inicio. Entonces lo que se formula es un proyecto de partición. Y en este proyecto de partición lo que se hace es que los presuntos herederos se ponen de acuerdo de cómo se van a distribuir los bienes de la masa hereditaria de la persona que falleció.
ya sea que sea un bien inmueble en copropiedad por partes iguales o que en su caso se hayan distribución de bienes correspondiente si es que hay uno o varios bienes inmuebles correspondientes. Esto tendrá que estar perfectamente desglosado en un proyecto de partición que formule el albacea y que es avalado y autorizado por los propios presuntos, por los herederos instituidos. ¿Cuál es el cuarto paso a seguir? Bueno, el cuarto paso en este instrumento notarial lo que hace es que el notario va a hacer la adjudicación, pero previa a la adjudicación respectiva, el notario tiene que hacer anotaciones preventivas en el registro público de la propiedad cuando hay escritura pública y hay folio real electrónico, para que se haga constar en el registro público de la propiedad que se está tramitando ante el notario una sucesión intestamentaria o una adjudicación respectiva a favor de la persona que corresponda, para todos los efectos. Previo también a ello, el notario solicitará las certificaciones municipales para tener todo en forma cuando las personas ya vengan a firmar a la escritura, dicha escritura de adjudicación, tendrán que hacerlo. Pero mire, en esta escritura de adjudicación lo que hacemos normalmente los notarios es poner no solamente las declaraciones correspondientes, sino los antecedentes de propiedad de cada inmueble. Es decir, que mediante escritura número tal, volumen tal, de fecha tal, otorgada ante el notario, el señor fulano de tal, es decir, la persona que murió, adquirió el bien inmueble de tal persona en un valor de tanto, con tales medidas, colindancias, superficies, con tal clave catastral respectiva. En muchos de los casos, fíjese, también es un dato que usted quiero que sepa, en muchos de los casos, a lo mejor no hay escritura pública, pero hay contratos privados o hay derechos de posesión. El notario también tendrá que hacer constar de alguna manera que mediante contrato privado celebrado en tal fecha, donde fulano su tal compró tal parte, tal, con tales medidas, hará constar para los efectos de posesión del bien inmueble correspondiente para que sea adjudicado. Lo que corresponda tanto a título de propiedad como en su carácter de derechos de posesión respectiva derivada de una sucesión intestamentaria. Una vez hecho y formulado esto, lo que hace el notario dentro de su clausulado de la escritura es que a solicitud del albacea primero queda protocolizado el inventario de avalúo, la administración, rendición y el proyecto de partición. Y como segunda cláusula hará constar el notario que a solicitud del albacea adjudica en favor del heredero tal el bien inmueble o derechos correspondientes que le asistan derivados de la sucesión intestamentaria de la persona que falleció. Una vez firmada esta escritura, el notario, obviamente previamente, tendrá que formularle a cada heredero un presupuesto, un desglose de los gastos que se tienen que originar para hacer los pagos correspondientes de certificaciones, de traslado de dominio, de derechos de reinscripción y del arancel correspondiente, para que el notario, una vez que se firme, pague el traslado de dominio y también haga la manifestación del pago de impuestos sobre la renta correspondiente. Le he dicho a usted en anteriores programas que cuando se adjudican bienes inmuebles mediante herencia, no se causa un impuesto federal que es el impuesto sobre la renta, para que usted lo tenga claro. Entonces, no se causa el impuesto sobre la renta. Si usted reciba un bien inmueble de 1.100.000 o 100 millones de pesos, no se causa impuesto sobre la renta, tratándose de la adjudicación de bienes inmuebles por herencia. Este instrumento que se firma cuando se hacen los pagos correspondientes de traslado y la declaración respectiva, el notario cierra su escritura, la autoriza y la manda a inscribir al registro público de la propiedad. Y una vez inscrita, se le entrega al heredero, que de alguna manera es a quien se le adjudicó la propiedad, para que le sirva como título de propiedad. Ese título de propiedad es el que acredita que el señor recibió un bien inmueble por herencia, y en este caso por una herencia de una sucesión intestamentaria. De esta manera, es el proceso de sucesión intestamentaria vía notarial. Es un proceso ágil, un proceso rápido, no costoso, por eso es importante siempre que pida un presupuesto de todas las etapas que se van a desarrollar para que no lo sorprendan. El notario tiene que ajustarse estrictamente a un arancel y tiene que desglosarle a usted todos los pagos que se van a hacer.
Se paga por los informes al Registro Público de la Propiedad, al Archivo General de Notarías, se paga por las publicaciones. Hay algunos conceptos que perfectamente tienen que estar desglosados en este presupuesto para que de alguna manera no lo sorprenda. Fíjese, es un procedimiento rápido. Cuando usted inicia la apertura, puede ser que en 3 o 4 meses usted ya tenga un título de propiedad, pero con la condición importante de que dentro de este proceso notarial de sucesión intestamentaria haya una condición, que no haya conflicto. Si dentro de este procedimiento que está llevando conmigo de una sucesión intestamentaria, por ahí alguien se inconforma o no está de acuerdo o sale algún presunto heredero, el notario cierra sus actos correspondientes y en todo caso a solicitud del juzgado respectivo remite los autos que tiene al juzgado para que en el juzgado se dé continuidad al juicio sucesorio intestamentario. De esta forma, le quiero platicar en esta mañana lo fácil y lo rápido que es poder hacer un proceso de sucesión intestamentaria, es decir, cuando no hay testamento, vía notarial. Usted, si está en esta situación, bueno, pues usted ya tiene una herramienta adicional, un elemento para tomar decisiones, nomás que tiene que tomar en cuenta que para hacer este procedimiento no debe de haber menores de edad ni incapaces y tercera, que no haya conflicto, porque este procedimiento es un procedimiento no contencioso y eso significa que no debe de haber conflicto entre las partes que comparecen. Espero no aburrirlo con estos comentarios, pero ya le doy una información adicional. Le regalo conocimiento en esta mañana para que usted tenga una herramienta y sepa cómo se hace un proceso de sucesión intestamentaria vía notarial. Si usted está en esta circunstancia, ya usted puede optar, salvo con la condición de que no debe de haber conflicto. Lo invito a que me siga en mis redes sociales que publico en este momento. Suscríbase también a mi canal de YouTube La Hora del Notario. Quiero de veras agradecerle no solamente su confianza, y gracias por compartir y por suscribirse. Ya somos, como lo dije al inicio, casi más de 205,000. Estoy creciendo muchísimo en las redes. Eso me da mucho gusto porque sé que este programa le está sirviendo a la sociedad mexicana. Muchas gracias a usted y lo invito para que efectivamente siga compartiendo este manual de primeros auxilios del derecho. En este momento publico tanto mi correo electrónico como mis teléfonos de la oficina, así también como el WhatsApp. Y quiero también sugerirle respetuosamente, recibo llamadas, recibo mensajes y correos electrónicos, pero en su gran mayoría tienen que ver con asuntos de carácter judicial. Yo les sugiero siempre respetuosamente que se asista de un abogado para que un abogado no solamente revise su asunto y busque una estrategia legal. Cuando se trate de un asunto de orden notarial, yo estoy aquí a sus órdenes para servirle no solamente con eficiencia y calidad del trámite que usted requiera. Pues como siempre les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una magnífica semana. Hasta luego. Si te gustó este programa, compártelo y activa la campanita. Y si requieres mayor información de algún trámite notarial, por favor escríbeme. Estoy a tus órdenes para servirte con eficiencia y calidad.